En el presente video estudiaremos las características de las eras geológicas que han existido a lo largo de la creación del planeta de la Tierra, las que tuvo que pasar nuestro planeta para que éste pudiera llegar hasta nuestros días. Las eras geológicas son enormes lapsos de tiempo que los científicos emplean para dividir la historia geológica de la Tierra. Se clasifican en 5 categorías: los eones propiamente dichas, los periodos, las épocas, las edades. Los eones abarcan miles y millones de años, las eras unos cuantos cientos de millones, mientras que los periodos se extienden durante 100 millones de años o menos. Del resto de las categorías abarcan lapsos más pequeños para dividir la historia geológica del planeta. Los científicos se apoyan en los eventos más importantes, por ejemplo, el eón arcaico, que incluye el inicio de la fotosíntesis, el cual llenó al planeta de oxígeno y condenó la extinción de seres anaeróbicos, los que no necesitan oxígeno, que poblaban entonces la Tierra. Las eras geológicas no son categorías temporales fijas, como por ejemplo lo son un siglo o una década, que siempre corresponden a 100 y 10 años respectivamente. Más bien están marcadas tanto en su origen como en su finalización por la importancia de eventos geológicos que ocurren en ellas. Es esta razón la cual las eras geológicas son tan irregulares. Por ejemplo, el eón arcaico dura 1500 millones de años, pero el fanerozoico solo dura 542 millones. A escala del tiempo geológico y sus características, el eón es la mayor medida del tiempo geológico. En algunos casos, el término eón se usa para designar un lapso de 1000 millones de años. Sin embargo, en la escala geológica no existen cantidad de años establecidas para cada uno, sino que varía considerablemente. Hay 3 eones arcaicos que inician los tiempos de la formación de la Tierra hace 4000 millones de años, finalizan 2500 millones de años. En el pasado proterozoico abarca desde 2500 millones de años hasta 542 millones de años. Fanerozoico comprende desde 542 millones hasta presente. El eón se divide en varias eras, que son lapsos de tiempo geológico más cortos, durante las cuales ocurrieron importantes cambios en la flora y fauna del planeta. En la escala geológica hay 10 eras en total. El periodo, a su vez, cada era se divide en varios periodos. La era mesozoica, por ejemplo, se divide en 3 periodos: Cretácico, Jurásico, Triásico. Época: cada periodo se divide en porciones de tiempo más cortas llamadas épocas. Por ejemplo, el periodo Jurásico se divide en 3 épocas: Jurásico superior, Jurásico medio y Jurásico temprano. Es la medida más pequeña de la escala geológica. Variadas edades componen una época. La época Jurásico medio se divide en 2 edades: la ladiniense y aliniense. Las eras geológicas y sus características. Como ya mencionamos, a la escala del tiempo geológico hay un total de 10 eras que están distribuidas de la siguiente manera: las que corresponden a eón arcaica, eoarcaica, paleoarcaica, mesoarcaica, neoarcaica. Las que corresponden al eón proterozoico, paleoproterozoico, mesoproterozoico y neoproterozoico. Las que corresponden al eón fanerozoica, paleozoica, mesozoica, desde hace 4000 millones de años. 4000 millones de años, hace 4000 millones de años, hace 3600 millones de años. Durante esta era se solidificó la corteza terrestre. Durante esta era, la siguiente paleoarcaica, se formó la barbarie del primer continente. El paleoarcaica abarca desde 1600 hasta 1200 millones, un lapso de 4 millones de años. Durante esta era surgieron las bacterias, que son los seres vivos más antiguos que se conocen. 3. La mesoarcaica, al igual que las anteriores, duró 400 millones de años, entre 3200 y 2800 millones de años. En esta era presenció la expansión
de los océanos que alcanzaron la mitad de extensión que tienen actualmente. También se fragmentó la Bárbara, que aunque fragmentos se reunirían más tarde en la Pangea. 4. La Neoarcaica. Esta era es un poco más corto, con solo 3 millones de años de duración que van desde los 2.800 millones hasta los 2.500 millones de años. Con ella concluye el Eón arcaico. En este lapso se inicia la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la luz solar y el dióxido de carbono son absorbidos por las plantas verdes para liberar oxígeno. 5. Paleoproterozoica. Tuvo lugar entre los 2.500 millones de años hasta 1.600, es decir, que un largo de 900.000 años. En esta era ya la gran cantidad de oxígeno de la Tierra liberada por la fotosíntesis era bastante alta, lo que trajo como consecuencia la extinción de la mayor parte de los seres vivos que eran anaerobios, es decir, que no respiraban oxígeno. 6. Mesoarcaica. Se inició hace 1.600 millones de años y concluyó hace 1.000 millones de años. Duró, por tanto, 500 millones de años. Durante esta era, muchos organismos comenzaron a producirse sexualmente, es decir, a partir del material genético de dos individuos. Este permitió la evolución hasta los seres vivos más complejos. Neoproterozoica. En esta era concluye el Eón proterozoico, abarca poco menos de 500 millones de años, desde 1.000 millones de años a 540, los primeros seres pluricelulares. 8. Paleozoica. Inició hace 441 millones de años y concluyó hace 252 millones de años. Durante esta era, las especies marinas, especialmente las que tienen concha, experimentaron una multiplicación de diversas aceleradas. Surgió la Pangea, una inmensa masa terrestre que fragmentó para formar los actuales continentes. También durante esta era tuvo lugar la extinción térmica de la más grande que ha sufrido la Tierra. La Mesozoica es conocido como la era de los dinosaurios, abarca desde hace 2.552 años hasta 66.000 años atrás. En este lapso aparecieron los primeros antecedentes de las especies de las plantas animales que conocemos hoy. Durante esta era, los continentes comenzaron a ubicarse donde se encuentran en la actualidad. El clima era más cálido, con menos contraste de temperatura entre el ecuador y los polos. 10. Cenozoica. Se extiende desde hace 66 millones de años hasta el presente. Se inició la extinción de los dinosaurios y se caracteriza por el desarrollo de los mamíferos en el lapso en que los continentes se establecieron definitivamente en el lugar en el que se encuentran en el presente. La flora y la fauna evolucionaron de forma más en la que vemos hoy.